Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, ¿vale? A este nuevo webinar de hoy, propuesto por Signova, ¿vale? Con la finalidad de mostrar un poco pues, las capacidades de la tecnología y también pues, hacer un poco más llevadero todo este confinamiento, ¿vale? Que esperemos todos pues, que pase. Una breve presentación eh, sobre mí, ¿vale? Soy Pablo Flores, soy ingeniero de aplicaciones en Grupo Signova. Y también soy Product Manager de una marca de impresoras 3D, de la marca Markforged, unas impresoras sobre las cuales hablaremos hoy también, porque van en relación pues, a todo esto que vamos a tratar hoy, lo que es la impresión 3D con fibra de carbono, materiales dispuestos en fibra, con materiales continuos, bueno, es un poco todo lo que vamos a tratar, ¿vale? Una breve presentación también sobre quiénes somos nosotros, Signova, para todos aquellos que no nos conozcáis, aunque imagino que muchos de vosotros pues sí que nos conozcáis. Desde Grupo Signova pues somos una plataforma integral de tecnología 3D que ofrecemos un poco pues, nuestra experiencia con el uso de todas las tecnologías de fabricación aditiva en diferentes sectores, ¿vale? Sectores de todo el espectro de la industria. Contamos con un equipo de en torno a unos 60 profesionales, ¿vale? Ingenieros de aplicaciones, comerciales. Bueno, nuestra labor pasa fundamentalmente por ofrecer asesoramiento a empresas en la implementación de tecnología y para ello, pues, bueno, tenemos diferentes departamentos que hacen que nuestro trabajo sea seguro, testando tanto las máquinas, testando las tecnologías, testando materiales, ofreciendo formación personalizada en casa del cliente y ofreciendo también pues, un servicio técnico, siempre con todos los equipos que instalamos. ¿Vale? Vale. Bueno, nuestra andadura dentro de lo que es todo el sector de la fabricación aditiva, pues somos distribuidores desde 2007 de marcas de renombre en todo lo que es el mercado de la impresión 3D, marcas que podéis ver ahí en, en el, un poco en el margen de la derecha. Marcas, bueno, pues conocidas y probablemente pues una variedad de tecnologías pues que completa bastante bien todo el espectro de lo que es la fabricación aditiva. Estamos ubicados un poco en todo el territorio nacional, repartidos en diferentes delegaciones y lo que cubrimos desde cada delegación es un poco pues toda la parte comercial y técnica para poder llegar a las empresas. ¿Vale? Estamos divididos en 6 delegaciones, 2 en la zona norte, una en la zona centro, este, levante y sur, ¿vale? Donde tenemos, como digo, pues comerciales y técnicos que dan todo el servicio. En el mundo también estamos un poco repartidos pues, por la zona de Europa y sobre todo Latinoamérica, donde también tenemos representación y somos distribuidores. En cuanto a los servicios que ofrecemos un poco, pues bueno, lo ya he comentado. Todas las tecnologías requieren de ciertos servicios mínimos, instalaciones training, todos los mantenimientos y el acompañamiento técnico durante todo el proceso, ¿vale? Son un poco todos los servicios que, tenemos una cartera de clientes bastante amplia, implantada en todos los verticales del sector. Como podéis ver ahí, hay empresas un poco pues, de todos los segmentos y de todos los sectores. ¿Vale? Al final de la presentación veremos diferentes aplicaciones para las cuales la charla de hoy va a tener aplicación en algunas de las que están aquí presentes. Hay muchas de las empresas de las que veis aquí presentes tienen implementada tecnología para fabricar en fibra de carbono y veremos un poco cuáles son las aplicaciones que albergan pues todo esto. También trabajamos con algunos partners tecnológicos a nivel de centros de desarrollo de tecnología, I+D, institutos tecnológicos, etc. Vale, pues dicho un poco todo esto y concluyendo un poco esta breve presentación de lo que es la empresa, de lo que es Signova y habiéndome presentado yo ya, os voy a presentar un poco lo que es la agenda de este webinar, pues bueno, que quede un poco bien clara antes de empezar cuál es la distribución de la presentación y cuál es la estructura, para que nadie se pierda. Como digo, si tenéis algunas cuestiones podéis ir lanzándolas por el chat, luego al final daremos 10 minutillos así pues para resolver un poco todas las posibles dudas
tengáis, un poco lo que vaya a surgir. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es una presentación de la tecnología 3D CFF. Ahora veremos lo que es la tecnología de fabricación CFF, que tiene pues su nacimiento, digamos, en lo que es la fabricación aditiva con fibra de carbono. El poder aplicar fibra de carbono continua en un proceso da como resultado una tecnología nueva de fabricación patentada por una marca que es el CFF, Continuous Fiber Filament. Hablaremos también sobre el material, sobre la fibra de carbono, qué es la fibra de carbono, un poco sus principales características y aplicaciones dentro de lo que es el segmento de la fabricación aditiva. Trataremos también el software Eiger, es un software que implementan los equipos que pueden trabajar con entornos de fibra continua, de carbono en este caso. Y haremos una demo online donde lo que pretendo un poco es mostraros cuáles son los beneficios que ofrece esta tecnología y sobre todo cómo gestionar y cómo poder configurar a nivel estructural piezas de plástico que van a ser reforzadas con fibra de carbono, ¿vale? Después mencionaremos un poco los equipos de la serie de escritorio de esta marca, equipos que pueden fabricar con fibra de carbono, porque imagino que el interés de los inscritos en este webinar pues sea lo relativo a poder fabricar con fibra de carbono. Vamos a ver qué equipos pueden fabricar con fibra de carbono. Veremos también unos casos de aplicación, de empresas, un poco mostrando cuáles son las bondades de la tecnología y luego abriremos un turno pues, para gestionar preguntas. ¿Vale? Bueno, empezamos. Como digo, cualquier duda vamos escribiendo por el chat y al final vamos resolviendo. Bueno, en esta presentación quiero comenzar lanzando una pregunta y entiendo que todo aquel que se haya registrado aquí es porque tiene cierto interés o cierta intriga en poder conocer pues algo más de lo que ya sabía sobre la fibra de carbono, sobre la fabricación aditiva y la fibra de carbono, ¿vale? Por ello, la pregunta que lanzo un poco es, para todos los que estáis viendo el webinar, ¿qué es para vosotros la impresión 3D con fibra de carbono? ¿Vale? Quiero que pensemos un poco qué es la impresión 3D con fibra de carbono y que saquemos unas conclusiones al final de la presentación, ¿vale? La impresión 3D con fibra de carbono, antes de avanzar, quiero comentar que solo es posible o solo existe a día de hoy con tecnologías de extrusión de filamento, ¿vale? Pueden ser tanto filamentos plásticos aditivados o pueden ser también fibras en continuo, que es lo que veremos más adelante, ¿vale? Bueno, la impresión 3D con fibra de carbono, como digo, se segmenta en dos tipos, ¿vale? Podemos hablar de impresión 3D con fibra de carbono cuando hablamos de plásticos cargados, como por ejemplo pueden ser pues, poliamidas cargadas con fibra de carbono, polipropilenos cargados con fibra de carbono, poliamidas, diferentes tipos de poliamida 6 cargada con fibra de carbono, o también cargada, por ejemplo, con partículas de fibra de vidrio, otros plásticos, no tienen por qué ser solo poliamidas o polipropilenos, polietilenos cargados con diferentes fibras, etcétera. Todos estos plásticos cargados que hemos mencionado aquí, sí es cierto que pueden imprimir y que de hecho se imprimen con diferentes fibras, no solo la fibra de carbono, sino también la fibra de vidrio, como digo, pero realmente no son una fibra de carbono como nosotros tenemos en mente la fibra de carbono, ¿vale? Serían plásticos en formato bobina, aditivados con un porcentaje de esta fibra de carbono. Fibra de carbono o, como digo, en su lugar, fibra de vidrio, ¿vale? Serían plásticos compuestos por un termoplástico base, en este caso, pues lo que os digo, puede ser un poliamida, puede ser polipropileno, puede ser un polietileno, y siempre va a ser un plástico cargado con un porcentaje de fibra, ¿vale? Esta carga de fibra, en este caso de partículas, de micropartículas de fibra que le hacemos al plástico, en muchos de los casos es un salto ya muy grande, porque claro, mejoramos las propiedades mecánicas, las propiedades térmicas
bueno, en general mejoramos todas las propiedades del termoplástico que estamos aditivando, ¿vale? Por lo general, por norma general, cuando imprimimos un plástico cargado con fibra de carbono, estamos imprimiendo un plástico mejorado, ¿vale? Un plástico base mejorado por el hecho de estar aditivado. Bien. Por otro lado, eso sería, hasta ahí, digamos, sería el primer término, tener un plástico aditivado con micropartículas de fibra. Eso sería el primer espacio de lo que es la impresión 3D con fibra de carbono. Y después nace una tecnología que emplea filamentos de fibras continuas, ¿vale? Donde toma un poco más de protagonismo con lo que es el poder reforzar una pieza plástica con una fibra de carbono en un proceso continuo, que es al final las características propias de la fibra de carbono, la continuidad. Cuando nosotros pensamos en fibra de carbono, comúnmente pensamos en proceso de laminado de carbono, ¿no? Bien de moldeado de carbono, donde lo que aportamos son capas de fibra de carbono que en este caso aportan pues toda la resistencia, ¿no? Cuando imprimimos un plástico que está cargado, pues sí, es un plástico que está mejorado, pero no tiene ese concepto de continuidad, ¿vale? Por eso, esto que os voy a presentar ahora, las fibras continuas, sí que aportan esta continuidad y vamos a ver por qué, ¿vale? Filamentos de fibras continuas. Los filamentos de fibra continuas que existen en el mercado y con los cuales podemos trabajar son la fibra de carbono, ¿vale? Son unas bobinas de fibra de 50 centímetros cúbicos con un filamento muy finito de 0,38 milímetros, que lo que hace es se va entremezclando con el propio plástico, ¿vale? Tenemos también fibra de vidrio para poder imprimir con filamento de fibra en un proceso continuo, ¿vale? Tenemos también la fibra de Kevlar, también para poder imprimir en un proceso continuo. Y tenemos también alguna fibra preparada para aplicaciones en alta temperatura. Fibra de vidrio de alta temperatura. Es una fibra de vidrio igual que esta fibra de vidrio, pero está aditivada también para soportar más temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, con esto que tenemos aquí, con este escenario de filamento de fibra continua, estamos llegando a ser mecánicamente tan competitivos como lo es el laminado de las fibras a día de hoy, el laminado real, ¿vale? Poder trabajar con un plástico más una fibra, pues nos hace ser mucho más funcional, ¿vale? Por tanto, la tecnología que tenemos nosotros hoy presente y que es lo que vamos a tratar de ver a día de hoy, impresión 3D con fibra de carbono, es la suma de estas dos cosas que planteamos aquí. Filamentos cargados con partículas de fibra de carbono más refuerzos de fibras continuas, ¿vale? Vamos a orientarlo un poco todo hacia el carbono, pero sabiendo que hay otro tipo de fibras, como puede ser el Kevlar o la fibra de vidrio o la fibra de vidrio de temperatura que hemos comentado. Bien, todo esto de aquí aúna a una tecnología patentada que como comentábamos antes, es la tecnología CFF, la tecnología Continuous Fiber Filament, ¿vale? Es una tecnología lanzada por el fabricante americano Marfors hace unos 6 años aproximadamente, que se basa en el aporte de fibras continuas sobre un plástico cargado. Lo que es la incorporación del refuerzo de las fibras continuas, pues aumenta mucho, como hemos dicho, la resistencia mecánica de las piezas, ¿vale? Lo bueno que tienen estas tecnologías es que nos permiten definir cómo vamos a trazar nosotros los refuerzos de fibras continuas y vamos a definir también cuál es el comportamiento de nuestra pieza, porque estructuralmente nosotros sabemos cómo se comporta nuestra pieza de plástico y cómo le vamos a aplicar ese refuerzo, ¿vale? Todas estas propiedades mecánicas que vamos a ir mejorando eh, van a depender de ciertas cosas, como por ejemplo pues la orientación del modelo en la base de impresión, la cantidad de fibra continua que le vamos a añadir, el lugar de aporte de la fibra dentro de lo que es la geometría o el tipo de fibra empleado, ¿vale? Si es fibra de carbono, pues tendrá un comportamiento. Si es fibra de vidrio, pues tendrá otro comportamiento. Si es Kevlar, pues tendrá otro. Y al final cada aplicación nos va a demandar un tipo de fibra, ¿vale? Porque veáis un poco en esta pequeña imagen que muestro aquí,
lo que es la anatomía de una pieza, se puede observar que en esta leyenda vemos en color negro todas las paredes exteriores que serían de plástico, en este caso sería un plástico cargado, el relleno que sería también de plástico, y luego vemos ahí unos cordones en color azul que harían representación a lo que es la fibra continua. En este caso, aportada en la pieza en una disposición concéntrica, ¿vale? Concéntrica a las paredes exteriores de la pieza. Vale. Viendo un corte real, lo que es la realidad del corte en una pieza, podemos observar dos tramos bien diferenciados, ¿vale? El color blanco sería el plástico, en este caso es una poliamida, y por otro lado, en color negro, podemos observar la fibra de carbono. La fibra de carbono, en este caso, también dispuesta en un modo concéntrico, ¿vale? Bueno, ahí os dejo un enlace a un vídeo. No lo vamos a ver ahora por tiempo, pero bueno, si queréis echarle un vistazo, es un vídeo que describe muy bien cómo se pone en marcha el proceso, cómo los cabezales de esta máquina, en este caso, trabajan en conjunto. Las máquinas que trabajan con tecnología CFF, Continuous Fluid Filament, son máquinas con dos extrusores. Un extrusor por el cual nosotros extruimos el plástico, en este caso lo blanco, lo que estoy marcando con el puntero, tanto el exterior como el interior, eso se trabajaría con uno de los extrusores, y el otro extrusor lo que nos trabajaría sería la fibra, ¿vale? Teniendo en este caso las máquinas dos tipos de materia prima. Por un lado, la fibra de carbono, el hilo fino de fibra de carbono, y por otro lado, el plástico, ¿vale? Para que veáis un poco estructuralmente cómo quedaría un modelo, pues podemos ver esta imagen, ¿vale? Esta pieza de aquí, exteriormente, siempre será plástico, pero a nivel interno tendrá un esqueleto de fibra continua de carbono, con una disposición que nosotros hemos definido previamente, ¿vale? O sea que al final aquí lo interesante de esto y con lo que yo pretendo que nos quedemos en líneas generales es poder saber que existe una tecnología, que trabaja con plástico, pero que a la vez podemos reforzar con diferentes fibras y trazar un esqueleto interno que nos permita estructuralmente reforzar toda esa estructura de plástico, ¿vale? Me ponéis ahí que si os puedo pasar el enlace por el chat, sí, después si queréis en el turno de preguntas, pues os copio el enlace ahí y así lo tenéis para que le podáis echar un vistazo, ¿vale? Vale, bien. Bueno, ahora en esta siguiente diapositiva lo que pretendo mostraros un poco es que veáis un poco cómo afecta el cargar una pieza con aporte de fibra continua, en este caso, por ejemplo, de carbón, frente a no hacer ningún tipo de refuerzo, ¿vale? Vamos a reseñar que actualmente Marforged es uno de los fabricantes más pioneros en poder trabajar con materiales compuestos, ¿vale? Combinando termoplásticos y fibras continuas. En este caso, el comportamiento de los plásticos, vamos a ver aquí un poco más en grande, podemos ver que en algunos de los casos llega incluso a superar propiedades mecánicas frente al aluminio, ¿vale? Diferentes cargas con diferentes configuraciones frente al plástico, llegamos a igualar comportamientos con el aluminio, ¿vale? Para que os hagáis una idea un poco cómo está encuadrado lo que es la tecnología de aporte de fibras continuas frente al plástico y frente a lo que es el metal. Bueno, sobre la fibra de carbono, rápidamente, pues bueno, comentar, la fibra de carbono, como todos sabemos, propiedades principales, pues es un material con una elevada resistencia mecánica, ¿vale? Con una ligereza, pues, muy grande y que apenas se ve afectada por variaciones bruscas en la temperatura, ¿vale? Es un buen aislante también y es un material que se comporta muy bien frente a
agentes externos, ¿no? Pues como la humedad o la corrosión, lo que nos permite cubrir un rango de aplicaciones mayor que muchos de los plásticos que a veces se degradan por todos estos agentes, por la temperatura, por la humedad. Siempre que tengamos un plástico que en un momento dado se vea degradado pues, por la humedad o por la temperatura, si nosotros ese plástico le reforzamos internamente con un esqueleto de fibra de carbono, pues lo que hacemos es siempre mejorar mucho las propiedades mecánicas y hacer un plástico pues, mucho más resistente y mucho más durable. ¿Vale? Bueno, propiedades, más por resumir un poco las propiedades principales de la fibra de carbono: flexibilidad, una resistencia muy elevada, un bajo peso, muy tolerante a altas temperaturas y una baja expansión térmica. ¿Vale? Por comentar también un poco las otras fibras con las que nosotros estamos pudiendo trabajar a día de hoy con esta tecnología, con la tecnología CFF, Continuous Fiber Filament, pues tenemos fibras de vidrio, tenemos Kevlar y tenemos fibras de vidrio para alta temperatura. Aquí al final estamos intentando comparar esta tecnología, el CFF, con lo que sería el laminado. Y bueno, pues en el laminado, básicamente, las fibras que tenemos dentro del espectro del mercado pues son la fibra de carbono, la fibra de vidrio y el Kevlar, cada una con sus aplicaciones y cada una con sus propiedades. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí un poco todo lo que es la parte de material y comentar bueno, muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿cómo puedo hacer yo o cómo puedo saber yo qué tipo de fibra pues necesito para una aplicación concreta? Bueno, pues al final cada material, cada fibra tiene unas propiedades y tiene aplicaciones en unas aplicaciones, o sea, tiene aplicaciones en una tipología de piezas o en otras, ¿vale? Todo esto, el poder seleccionar qué tipo de fibra utilizo yo dentro de la impresora para fabricar una pieza con unas características u otras, lo vamos a configurar desde el software. El software que vamos a presentar hoy y el software con el que trabajan estos equipos se llama Eiger. Es un software que es una plataforma en la nube en la cual nosotros hacemos la carga de un modelo y hacemos también la configuración de la fabricación de una pieza de plástico con este esqueleto interno. ¿Vale? Voy a hacer una pequeña demo. En esta siguiente diapositiva os voy a dejar el enlace, que luego también os lo copiaré en el chat, donde podéis descargaros una versión demo que dura aproximadamente un mes, si no recuerdo mal, para que vosotros mismos podáis hacer un poco pruebas, ¿no? Y sacar pues, conclusiones, ver números, hacer la carga de un fichero que vosotros queráis fabricar en plástico y poder simular lo que es el refuerzo con fibra continua y hacer un poco la simulación de tiempo con ese modelo. ¿Vale? Y antes de nada, bueno, presentar un poco lo que es el software. ¿Vale? Este software, lo que os decía, permite al final configurar todos estos parámetros con los cuales, todas las características de la fabricación, con los cuales yo voy a querer fabricar mi modelo. Entre ellos, pues se encuentra el tipo de material a utilizar, la posición de la construcción de la pieza, el tipo de relleno, el refuerzo de fibra, qué tipo de fibra, qué distribución de fibra quiero hacer, ¿vale? Porque como veis, podemos configurar una fabricación con un refuerzo en anillos concéntricos o puedo definir una distribución con una isotropía, ¿vale? Alrededor de las diferentes capas. Bien. Vale, voy a ir pasando. Bueno, estas son un poco las principales características, lo que nos permite hacer el software. Y después de que veamos el software, lo que voy a hacer es mostraros. Vale, creo que ahí en la pantalla, mostraros lo que es el entorno del software. Creo que ahí en la pantalla ya estaréis viendo lo que es el software. Vale, bueno, rápidamente voy a mostraros un ejemplo y que veamos un poco toda la configuración. Como habéis visto ahí, tenemos un entorno de biblioteca de trabajo donde nosotros hacemos la carga de los diferentes ficheros. ¿Vale? Cuando nosotros cargamos un fichero en este portal, que es el software con el que trabajan los equipos, lo que nos encontramos es un espacio de trabajo normal, tal como lo encontraríamos para poder trabajar con una máquina de plástico. ¿Vale? En él lo que hacemos es posicionamos un modelo dentro del espacio de trabajo, le damos una orientación
¿vale? Y empezamos a configurar su fabricación. Lo primero que tendríamos que hacer sería seleccionar el tipo de material. El tipo de material base sería el termoplástico con el que vamos a configurar la pieza y el plástico que conformaría el material base de nuestra pieza. Todo lo que queda en el exterior sería de este material. En este caso, pues podemos trabajar con nylon, podemos trabajar con nylon cargado, podemos trabajar con nylon retardante de llama. ¿Vale? Voy a dejar configurado, por ejemplo, este de aquí, que se llama Onyx, es un material, es una poliamida cargada con fibra de carbono. Pero en este caso serían partículas de fibra de carbono dispuestas en un porcentaje del 33% sobre la poliamida. Sobre ese plástico, sobre esa poliamida cargada, voy a hacer un refuerzo de un tipo de fibra. En función de mi aplicación, seleccionaré una de las fibras y comenzaré a hacer un poco pues, lo que es la configuración. ¿Vale? Veis que podemos seleccionar entre fibra de vidrio, fibra de carbono o Kevlar. ¿Vale? Y también tenemos disponible fibra de vidrio de alta temperatura. En este caso, como ya lo tengo configurado con fibra de vidrio de alta temperatura, pues lo dejamos con fibra de vidrio de alta temperatura. ¿Vale? De momento lo que hemos hecho ha sido ubicar el modelo dentro del espacio de trabajo, seleccionar el tipo de material con el que lo vamos a fabricar, el tipo de impresora, ¿vale? Que será una serie de escritorio, ¿vale? Y pasamos a la siguiente pestaña de configuración, donde lo que vamos a configurar son algunos parámetros más relativos a la fabricación del entorno del plástico. Luego veremos un poco cómo modificar esa distribución del fibra. Bueno, le seleccionamos si queremos generar estructuras de soportes o no, ¿vale? Si queremos utilizar algún tipo de print, si queremos hacer una impresión rápida. Podemos configurar también el tipo de relleno, ¿vale? La estructura del tipo de relleno, cómo queremos que sea esa jaula interna de relleno. Si queremos que sea triangular, hexagonal, rectangular, ¿vale? ¿Cuál es la densidad de ese entramado interno? Y en función también de la aplicación, pues necesitaremos que la pieza sea más pesada, sea más sólida, o en algunos casos necesitaremos que la pieza sea más ligera, menos sólida, que pese menos, pues porque va a trabajar en un cabezal de robot, sufre muchas fatigas y si la pieza es muy pesada. Todo eso lo vamos a configurar. Vamos a configurar también parámetros como los techos y los suelos, cuántas capas quiero que me haga sólidas en la parte inferior y en la parte superior. Y vamos a configurar también el número de pasadas exteriores, los contornos. ¿Vale? Bien. Tipo de refuerzo. Aquí vamos a empezar a configurar levemente cuál es el tipo de refuerzo. En este caso le vamos a decir que nos configure un total de capas de 10 capas de fibra, ¿vale? 10 capas de fibra dispuestas en una distribución concéntrica, ¿vale? Como anillos concéntricos. Y le vamos a decir que nos refuerce todas las paredes, tanto los anillos exteriores, en este caso sería todo el contorno, y los interiores también. Bueno, esto lo vamos a guardar y vamos a analizarlo más en detalle. Más en detalle en una ventana que tenemos de análisis del modelo en capa por capa. Cuando todos estos parámetros se aplican al modelo y el software empieza a hacer todo el slice de la pieza, nos permite entrar en un modo de vista interno, donde lo que vamos a hacer es analizar cómo es esta pieza por dentro. Sabemos que queremos fabricar esta pieza en plástico, pero queremos que sea un plástico, no un plástico cualquiera, queremos que sea un plástico muy resistente. Entonces lo que queremos ahora es configurar cómo es el esqueleto interno de esta pieza de plástico. ¿Cómo puedo yo hacer que esta pieza de plástico sea mucho más resistente de lo que lo es simplemente en plástico? Vale, pues vamos a este portal, entramos dentro de lo que es el portal y empezamos a visualizar. ¿Vale? Bueno, aquí dentro de lo que es el portal lo que una de las ventajas que tenemos es que podemos previsualizar todas las secciones de la pieza. Las secciones de la pieza, como veis aquí, toda esta pieza está compuesta por 140 capas. Y en esas 140 capas, si yo secciono la pieza a la mitad, pues tengo esto.
tengo un contorno exterior con un relleno hexagonal del 27%, que es lo que habíamos configurado. En este grupo de capas de aquí habíamos configurado fibra, etcétera. Bueno, pues yo lo que quiero que veáis aquí es que lo que podemos hacer es aumentar la cantidad de fibra que le vamos a dar a esta pieza y veréis cómo toda esa parte en color naranja que veis dentro de la pieza de plástico va a ir creciendo. Con ello lo que estamos haciendo es crecer toda esa estructura interior de la pieza de plástico en una distribución concreta. ¿Vale? Ahora cuando termine de cargaros volvemos a ver una sección en 2D de lo que es la pieza, ¿vale? Y explicamos un poco cómo hemos gestionado esa configuración. Bueno, mientras va cargando, vamos a ir visualizando en 2D cómo son las secciones de mi pieza y vamos a ir viendo cómo poder modificar esta configuración. Si yo me voy moviendo por las capas, llega un punto en el que ya estoy dentro de la configuración con fibra y puedo ver que lo que he configurado, eh, todo lo que hemos configurado anteriormente en el menú de fuera, en cuanto al tipo de fibra, cómo quiero que sea la disposición de la fibra, el número de anillos, pues tiene todo mucha relación con esto que os amplío aquí. Si os fijáis, la pieza que yo tenía de plástica era una maneta de freno de una moto en competición. Y yo lo que quiero es que esta pieza pues, sea muy resistente, que cuando yo le someta a un esfuerzo grande, pues esta pieza de plástico no se me rompa. Para ello lo que le he trazado ha sido un refuerzo concéntrico de fibra. En este caso hemos seleccionado fibra de vidrio, pero bueno, podríamos haber seleccionado fibra de carbono sin ningún problema. Y lo que le he dicho ha sido que me haga un refuerzo concéntrico con 10 anillos que me refuerzan todo el perímetro. En este caso, cuando yo ejerza una fuerza en este sentido, ¿vale? Pues la pieza será mucho más resistente, teniendo este esqueleto interior que sin él, está claro. No solo podemos configurar el tipo de aporte si es concéntrico o no, porque podemos, si la pieza, por ejemplo, trabajase en otra dirección, podríamos configurar otro tipo de digamos que no queremos anillos concéntricos y que queremos que la distribución de fibra, ¿vale? Pues sea isotrópica, que esté repartida a lo largo de toda la superficie de la manera más uniforme posible. Bueno, pues con esto lo que tenemos a final de cuentas es lo que podemos ver aquí. Una pieza de plástico, porque todo lo exterior, todo lo que se ve de color blanquecino es un plástico, en este caso es una poliamida cargada con fibra, y a nivel interno lo que tenemos pues es una fibra dispuesta en un aporte concéntrico que pues nos va a resultar de una manera. Claro, aquí todo depende del modelo, claro. No voy a guardar los cambios. Todo depende del modelo. En este caso, pues hemos hablado de una maneta de freno. Si tuviésemos, por ejemplo, pues bueno, esto quizá no tiene mucho sentido hacerlo por fabricación aditiva, pero bueno, si tuviésemos un modelo con estas características, pues veríamos que el refuerzo para él pues cambiaría. En este caso, pues bueno, podemos ver que hemos configurado un relleno diferente, en este caso es triangular, con unos anillos diferentes, que pueden ser más, que pueden ser menos. En cualquier caso, pues todo eso es configurable a nivel de software. Bueno, con esto un poco lo que os he querido mostrar principalmente, volviendo un poco a la presentación, es que con esta tecnología, con la tecnología de CFF, Continuous Fiber Filament, al final lo que estamos haciendo es llegar a muchas más aplicaciones de las que nosotros podemos llegar con un simple plástico. Al final, el tener una pieza de plástico cargada con un aporte de fibra continua es algo mucho más funcional de lo que lo es el puro plástico sin ningún tipo de refuerzo, pudiendo ser pues, bueno, mucho más funcionales
que con otras tecnologías. Pero el software al final, ¿qué es lo que nos permite configurar el software Eiger? Es lo que hemos visto ahí, pero básicamente permite configurar una biblioteca y una carga de ficheros STL. He visto por ahí por el chat que alguien ha lanzado la pregunta de qué tipo de fichero. Bueno, el tipo de fichero con el que nosotros alimentamos el software Eiger es un fichero STL. Sería el mismo tipo de fichero que con el que alimentamos a cualquier otro software, ¿vale? Gestionaríamos lo que es la configuración del modelo a imprimir. Después gestionaríamos lo que es la configuración del tipo de refuerzo y el tipo de fibra. Podríamos también monitorizar el hardware desde el propio software y podríamos también obtener pues, una serie de datos para hacer cálculo de tiempo-coste, pues, etcétera, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a hacer también un breve repaso por los diferentes modelos con los cuales es posible fabricar con fibra de carbono, los modelos que en el mercado nos permiten fabricar con este tipo de fibras. Y después, pues dejamos abiertos los micros y consultamos un poco pues, posibles. Vale, los equipos que vamos a ver hoy, o dentro de lo que es la marca Marforged, este fabricante americano, tiene dos familias de equipos que permiten fabricar con fibra de carbono. Tanto fibra de carbono continua como no continua, como plásticos cargados, ¿vale? Tenemos por un lado lo que es la serie de escritorio. Serie de escritorio son unos equipos de formato desktop con un volumen de fabricación de 320 por 132 por 154 milímetros, ¿vale? Compuesto por tres modelos que ahora desglosaremos. Teniendo también una gama más industrial, con modelos más profesionales, con un tamaño también mayor y otras características, con un volumen de trabajo de 330 por 220 por 200. ¿Vale? Hoy en esta presentación vamos a tratar los modelos de la serie de escritorio, que conozcáis cuáles son los modelos y cuáles son las características de cada uno de los modelos. Y próximamente en otro webinar que vamos a hacer de composite industrial, pues veremos un poco las características y los modelos de la serie industrial, ¿vale? Vale, como os digo, la serie de escritorio, lo que es la familia de equipos de serie de escritorio de este fabricante, de Marforged, está compuesto por tres modelos. Un modelo que se llama Onyx One. Como os digo, el volumen de fabricación de este modelo es de 320 por 132 por 154 milímetros, ¿vale? Y que nos permite trabajar con el tipo de material Onyx. En este caso, Onyx, como os decía antes, es una poliamida 6, cargada con fibra de carbono, con partículas de fibra de carbono. Concretamente, es una poliamida 6 cargada con un 33% de carbono. Esa carga de carbono lo que hace es mejorar las propiedades de esta poliamida 6, ¿vale? Las propiedades mecánicas de la propia poliamida son mejoradas en el momento en el que aditivamos. Este sería el primer modelo, un modelo que, como veis, no trabaja con fibra continua, sí trabaja con fibra de carbono, porque al final esto es un plástico cargado con fibra de carbono, pero no trabaja con fibra continua, ¿vale? El siguiente modelo con el que podemos trabajar es un modelo Onyx Pro. Es un modelo con el mismo volumen que la máquina anterior, que el modelo Onyx One, y que permite trabajar con Onyx, en este caso, y fibra de vidrio, refuerzo continuo de fibra de vidrio, ¿vale? Para un determinado rango de aplicaciones, poder trabajar con un material cargado más una fibra continua de fibra de vidrio, pues es suficiente, otorga la funcionalidad suficiente, ¿vale? El siguiente modelo y el último modelo que compone esta serie de escritorios sería el modelo Mark II, es el modelo más extenso en cuanto a materiales de toda la gama y permite trabajar con dos tipos de plásticos. Permite trabajar con una poliamida con carga de fibra de carbono, que es el Onyx que hemos mencionado antes. Permite trabajar también con un nylon blanco, que es una PA6, una poliamida 6 sin ningún tipo de carga de carbono y permite trabajar también pues, con la fibra de carbono que ya hemos mencionado antes, con la fibra de vidrio, ¿vale? Permite trabajar con las dos fibras de vidrio, en este caso fibra de vidrio normal y fibra de vidrio de alta temperatura, y permite trabajar también con el Kevlar, ¿vale? Que es la otra fibra que hemos visto. Vale.
Bueno, pues una vez vistos un poco los equipos, habiendo visto la tecnología y habiendo visto las principales características, vamos a rápidamente hacer un repaso por las aplicaciones principales de estas tecnologías y luego ya pues abrimos los micros para responder a las preguntas que sean necesarias. ¿Vale? ¿Dónde se utilizan o dónde comúnmente utilizamos eh, nosotros estos equipos o dónde recomendamos utilizar estos equipos? Bueno, pues está claro, cualquier proceso en el cual nosotros podamos trabajar con piezas de plástico, pero que necesitemos un nivel de resistencia mecánica muy superior a lo que es el plástico normal, pues tenemos aplicación. ¿Vale? En este caso hay algunas aplicaciones como por ejemplo eh, la fabricación de útiles y garras para robots en líneas de automatización de procesos. Tenemos unas aplicaciones muy buenas porque a la par que reducimos el peso de ciertos componentes que comúnmente son metálicos, aligeramos peso y tenemos pues, la misma resistencia, ¿no? que el propio cabezal. Esto nos permite no dañar la pieza cuando a veces entran en contacto garras que son metálicas con una pieza final que es metálica, pues podemos tener el problema de que esas piezas que son manipuladas por los robots pues queden marcadas por los utillajes. Bueno, pues en este caso, una aplicación importante para este tipo de tecnologías es la fabricación como digo, de útiles y garras para robots, lo que nos permite ser muy funcionales en cuanto a estructuralmente nos referimos, con los modelos, pero también tenemos pues eso, un bajo peso, una ligereza y un trato con la pieza final mucho más suave. ¿Vale? Fabricación de útiles de metrología o accesorios para la inspección de pieza fabricada. Bueno, es también una de las vertientes fuertes donde podemos aplicar estos equipos. La fabricación de utillajes, en líneas generales, es algo que esta tecnología pues baraja mucho. ¿Vale? Fabricación de utillajes para procesos de soldadura, ¿no? O útiles con una alta resistencia térmica, donde otros plásticos pues, no nos serían válidos porque debido a la exposición a una alta temperatura que se genera en el entorno de las piezas que se están soldando, las piezas de plástico rápidamente se degradarían. Bueno, pues tener una máquina que nos permita fabricar una pieza de plástico sin limitación geométrica y que al final resista también esos valores de temperatura, pues bueno, es algo también importante para muchos procesos. ¿Vale? Utillajes de posicionamiento o útiles de posición adaptados a la geometría. En líneas generales, cualquier utillaje. ¿Vale? Cualquier utillaje. Bueno, vamos a ver cuatro casos ya más concretos, un poco presentando los números y demás, y lo dicho, y vamos a las preguntas. Vale, en el un caso de aplicación con una empresa, Procobots, ¿vale? Mostramos aquí un poco cómo fue el caso y yo lo voy a explicar. En líneas generales, el principal problema que tenía la línea de producción de esta empresa, de Procobots, eran que necesitaban diferentes útiles para cada uno de los procesos. Al final, cada garra de robot necesitaba ser testada pues, más de 100 veces para dar con la geometría definitiva. Claro, esto supone un problema. Al final, tener que externalizar para poder mecanizar con CNC la fabricación de tantas unidades, pues dilata mucho el tiempo de obtención del producto y encarece mucho el coste. ¿Vale? Cada útil más o menos venía a tener un coste de en torno a unos 500 euros y los tiempos de espera pues aproximadamente eran de 7 días. Con la solución y la implementación de una máquina de estas características, pues cada una de las referencias fue fabricada con la tecnología CFF de Marfos, como venimos viendo en la presentación, obteniendo unos útiles pues, modificados en 21 horas. O sea, al final poder imprimir una pieza de manera rápida y modificarla tú sin tener que esperar a externalizar el modelo, pues te acorta el tiempo de manera pues muy grande. ¿Vale? El coste, como veis, infinitamente menor que en metal, con las ventajas que esto también pues, puede conllevar. Todos los útiles que tuviésemos que sustituir, en este caso, muchos de ellos eran de aluminio, todos los útiles soportaron todos los requerimientos mecánicos de la aplicación. O sea que en este caso, pues, la aplicación, pues,
fue muy rentable para el cliente, no solo en costes, sino en tiempo también, que es algo muy, muy importante. Otro caso de aplicación que puedo mostraros, pues en este caso con JJ Churchill, ¿vale? Donde lo que fabrican esta empresa son álabes de las turbinas de aviones. Las turbinas de aviones al final siguen un proceso de inspección pues muy meticuloso en el cual se necesitan útiles que se adapten perfectamente a los diferentes álabes, ¿vale? Al final cada pieza aquí es una pieza diferente para el cual nosotros necesitamos fabricar un utillaje que se adapte perfectamente a esa pieza, ¿vale? El problema en este caso, eh, el problema en este caso era más bien un problema de tolerancias y de desviaciones, ¿no? En este caso, conseguir unos útiles que se adaptasen a cada modelo, pues con la precisión que ellos requerían, les estaba siendo costoso. Y lo mismo de antes, el tener que externalizar fuera la producción, pues bueno, pues alarga mucho los tiempos, ¿vale? En este caso, pues pasamos de 10 días a 3 días y un coste de en torno a unos 1.600 euros frente a unos 350, ¿vale? Y veis un poco la diferencia. Bueno, otro caso así un poco más a escala, un caso de aquí de la zona norte, Maflow es una empresa que se dedica a engastar diferentes componentes en el sector de automoción, pues también ha conseguido fabricar muchas referencias con el consiguiente ahorro de tiempo y de coste dentro de sus líneas. Al final, todas aquellas industrias que manejen referencias cambiantes y en las cuales tengan que estar continuamente subcontratando o externalizando la fabricación de utillajes, pues pueden ser susceptibles de implementar esta tecnología, ¿vale? Y el último caso que quiero mostraros, pues es un caso de aplicación en soldadura, lo mismo, por las bondades que ofrece en cuanto a la resistencia térmica y la flexibilidad de poder hacer un utillaje a medida, en el caso que nosotros queramos, pues bueno, nos hace que este composite, que esta tecnología CFF, pues adquiera un gran valor, ¿vale? Bueno, pues por mi parte vamos a abrir ya un poco, si queréis, los micros y vamos a resolver todas las posibles dudas que hayan surgido, ¿vale? Y vemos, bueno, os dejo la posibilidad de que abráis los micros si queréis hacer alguna pregunta y que lo comentemos, pues bueno. Mientras tanto, voy a ir leyendo las preguntas y voy a intentar ir resolviendo todo. El enlace, en este caso, sí, sería ese. Ahora os pego yo el enlace de descarga del software. El modelo a fabricar puede ser exportado al programa desde cualquier software de diseño, tipo CATIA, SolidWorks, etc. ¿O necesitas algún tipo de extensión específica para cargar los módulos? Vale, lo respondí antes. El tipo de extensión que se necesita para poder cargar en el software Eiger y hacer la configuración de refuerzo de la fibra continua es un tipo de fichero y formato STL, un STL enorme, ¿vale? Después, Gonzalo nos dice que si ese programa incluyera un módulo para el cálculo por elementos finitos, sería la leche. Pues sí, ahí tienes toda la razón. Es algo que ya está en marcha, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de un software que se llama Blacksmith. Es un software que va a permitir hacer un cálculo personalizado para cada modelo y la configuración de fibra que nosotros le hayamos aportado y nos va a dar como resultado todos los datos del comportamiento mecánico de nuestro modelo. Es algo que a día de hoy sí es cierto que estamos en falta. Podemos apañar de alguna manera u otra con otros softwares de análisis por elementos finitos, de algún módulo FEM, y de hecho nosotros lo solemos hacer comúnmente. Simulamos un poco cuál es el comportamiento del modelo cuando hacemos la carga de las diferentes fibras. Pero bueno, respuesta a tu pregunta, sí es algo que está en camino. El poder tener un programa implementado en este módulo EIGE que nos dé respuesta a todas esas preguntas de comportamiento mecánico. ¿Tenéis algún tipo de guía explicativa de los diferentes esquemas constructivos que ayude a elegir una estrategia de impresión adecuada para cada pieza? Pues no, como tal, no tenemos un tipo de guía. A ver, al final todo esto, como en todo, ¿no? La experiencia y el trabajo día a día con los diferentes modelos, pues te va a aportar a ti digamos, los conocimientos necesarios
para saber qué resistencia necesitas, cómo orientar tu modelo y no. Para ello, nosotros, como he dicho al principio de la presentación, ofrecemos un servicio de formación al cliente en el cual pues, lo que pretendemos es explicar cuáles son las características principales de la tecnología y una vez que se entiende esto, pues se suele dar los modelos de manera que se refuercen de manera muy efectiva. O sea, no suele ser un gran problema, ¿eh? En el momento en que se entiende cómo trabaja la tecnología y cómo es la dinámica, pues no suele haber. Juan de la Cruz nos pregunta, ¿la fabricación de piezas con tecnología CFF para una aplicación de piezas con alta resistencia mecánica y desgaste en un sector de producción, por ejemplo, garras de acero para la cogida de piezas en tiempos de ciclo muy pequeños, con lo que el desgaste es considerable? ¿Es costoso las piezas con esa tecnología? Bueno, en este caso, la pregunta es buena y va muy alineada con todos los casos de éxito que hemos visto al final de la presentación. La tecnología es buena para fabricar este tipo de piezas. Es muy buena, ¿por qué? Porque como os digo, este tipo de piezas normalmente es cierto que tienen que tener una resistencia mecánica elevada, que sufren un desgaste, pero bueno, tienen un trato muy agradable con la pieza, la durabilidad es buena y el coste no suele ser muy elevado si las encuadramos dentro de un tamaño medio aceptable. Para todo esto, mi recomendación es que te pongas en contacto con nosotros o nos dejes tus datos en algún medio para que nosotros podamos contactar contigo y analicemos contigo de manera individual cuál es la aplicación. O sea, podríamos coger y analizar exactamente cuáles son tus modelos y sacar un estudio tiempo-coste para que veas la viabilidad de la implementación de la tecnología. ¿Vale? Esto es algo que hacemos de manera muy común. Vale. ¿Cómo se resuelve el tema de las zonas roscadas y las zonas con tolerancias finas en estas piezas de fibra continua? Vale, el tema de las zonas roscadas y las zonas con tolerancias muy finas. Bueno, como todo, está claro que tenemos ciertas limitaciones en cuanto a la geometría mínima, pero normalmente algo inferior a 1 milímetro, pues no tiene sentido. El límite normalmente está en torno al milímetro, ¿vale? Algo más pequeño que el milímetro, pues bueno, que tenga un tipo de refuerzo no hay prácticamente diferencia, ¿no? En cuanto a las zonas roscadas, esas zonas donde no cabe el cabezal de la fibra y donde no podemos meter fibra continua, lo resolvemos haciendo un aporte de plástico cargado, en este caso con un aporte al 100% de densidad, para poder suplir un poco esa vacante. Pero bueno, estructuralmente estas piezas tampoco necesitan entrar en zonas demasiado finas porque la estructura interna esta, a grosso modo, pues va acorde a la geometría de la pieza. Si la geometría, normalmente, claro, se tienen que tener ficheros pues algo lineales, donde no tengamos muchos recovecos ni zonas muy extrañas y que el propio cabezal de la fibra pues tenga espacio para poder trabajar. Bueno, esto se vería bien con algún ejemplo. Pues no sé, si tienes algo en la cabeza, alguna aplicación en la cabeza donde creas que por limitación geométrica no se vaya a poder llegar, pues lo mismo que le contestaba antes a Juan de la Cruz. Ponte en contacto con nosotros y de manera individual tenemos la posibilidad de analizar esos ficheros y analizar un poco esas aplicaciones. ¿Dónde puedo encargar la impresión de alguna pieza? Pues lo mismo, te pones en contacto con nosotros a través de algún medio o nos dejas tus datos para que podamos contactar contigo y nosotros te vamos a poner en contacto con alguien que te pueda dar este servicio. Normalmente será algún cliente nuestro que tiene los equipos para poder ofrecer estos servicios. ¿Se puede taladrar para poner un helicoil y qué tolerancia tiene? A ver, se puede perfectamente taladrar y se puede hacer cualquier postprocesado sobre ellos. Lo ideal, y cuál es mi recomendación siempre cuando trabajo con esto, no pues procesar la pieza, sino ya el diseño, tener en cuenta
que vamos a tener que hacer el inserto de un helicoid y dejar esa cavidad para que podamos pues meterle el inserto metálico, en este caso que queramos, roscado, no roscado, que quede embebido o que no. Todo esto por diseño al final tenemos total libertad para poder hacer esta implementación. ¿Vale? En cuanto a la tolerancia, estos equipos tienen una tolerancia de entre 50 y 100 micras. ¿Vale? O sea, la tolerancia es de entre 50 y 100 micras. De tolerancia, la verdad que las máquinas van bastante bien. O sea, el ajuste de las máquinas es bastante fino. Y en este sentido, como son máquinas profesionales, aunque sean máquinas de escritorio, son máquinas profesionales, no suele haber ningún problema. O sea, si yo diseño una cavidad de 20 para un tornillo de 20 o para un helicoide de 20, pues normalmente no tengo que, por diseño, modificar esa dimensión. O sea, las tolerancias de una máquina calibrada están entre 50 y 100 micras y no hay tolerancias dimensionales y tolerancias geométricas. Lo mismo, aquí lo que te digo, hablamos de unas tolerancias tanto en X y como en Z en torno a entre 50 y 100 micras. ¿Vale? Se pueden insertar casquillos de taladro, sí, sin ningún problema. Además, de hecho, las máquinas, este tipo de máquinas, tienen, tienen configurado una opción a nivel de software, se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, es una opción que tienen, la cual te permite gestionar paradas en el propio proceso de impresión para hacer la inserción de estos casquillos metálicos. Tú puedes, a una determinada altura en Z, tener que hacer la inserción de un helicoide o de un casquillo, o de una tuerca o de un pasador, lo que sea. Puedes pausar la impresión o programar que la máquina pause a esa determinada altura. Puedes retirar la bandeja fuera de la máquina, hacer esa inserción de todos los casquillos y elementos y luego volver a colocar la bandeja en la propia máquina y reanudar ese trabajo, ¿vale? Para que esos casquillos pues, queden embebidos con el propio plástico, no se muevan, no se salgan. Hay muchas posibilidades aquí. Eso es algo que está muy contemplado y que está muy a la orden del día. Acabado superficial, rugosidad o máximo conseguible con la fibra continua. Bueno, en este caso la fibra continua no tiene ningún acabado superficial y ninguna rugosidad debido a que siempre se va a encontrar en el interior del plástico. Al final aquí el acabado superficial y la rugosidad es la que nos otorgue el tipo de plástico que nosotros reforcemos con esta fibra. ¿Vale? O sea, daros cuenta de que la fibra al final siempre va a estar en el interior de la pieza, siempre va a estar en sus adentros, van a ser, digamos, los huesos de un cuerpo humano. Esta fibra al final son los huesos del cuerpo humano. Y al final exteriormente la rugosidad que tenemos pues, es la de nuestra piel, que en este caso será el plástico. ¿Vale? Los acabados son muy buenos. De los plásticos cargados, por ejemplo, cualquier plástico que esté aditivado con una carga de fibra, tiene una adhesión interlaminar muy superior a cualquier plástico y el acabado siempre es muy bueno. Tipo de adhesivo compatible con este material para la fijación. Bueno, como lo mismo, como en este caso las partes que nosotros tenemos que adhesivar casi siempre son plásticos, yo suelo recomendar soldaduras adhesivas plásticas, materiales bicomponentes. Hay muchos materiales en el mercado que nos permiten hacer una mezcla, ¿no? de un bicomponente y que son soldaduras adhesivas muy fuertes para plásticos. Yo recomendaría una soldadura de esas. Siempre queda la fibra en el interior y exteriormente no es posible. Sí, la respuesta a la pregunta es que sí, la fibra siempre queda en el interior, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fibra al final no se adhiere a nada, son hilos. Son hilos que si no les envolvemos con algo, pues no tienen cuerpo, no tienen forma. Al final, la anatomía que tiene esa tecnología y el propio proceso de deposición del material la fibra sí, la fibra siempre va a quedar en el interior. No, no es posible que exteriormente tengamos fibra, salvo que en algunas aplicaciones que ha ocurrido por tanto desgaste exterior del plástico, hemos llegado a la parte de fibra y al final pues lo que vemos es la fibra, pero inicialmente por la anatomía que tienen las piezas, pues, bueno, pues siempre exteriormente serán de plástico. En este caso.
Bueno, yo, por concluir un poco la sesión, si no tenéis más preguntas, os animaría a que os descarguéis la versión del software, ¿vale? Que os la voy a pegar aquí ahora. La versión del software, como os digo, es una versión gratuita en la que vosotros podéis hacer pues cualquier tipo de simulación, ¿vale? Podéis simular cualquier tipo de fabricación, podéis hacer la carga de un modelo y podéis obtener vuestros propios datos, podéis cacharrar un poco con la tecnología y ver qué es lo que hace. Eh, vale, un segundo. Vale, os dejo ahí mis datos, mi correo. Si tenéis alguna cuestión o queréis que os envíe el enlace de manera personal, pues os lo puedo hacer llegar. Me escribís un correo y contacto con vosotros. En cuanto a evitar desgastes por fricción, se podría lijar o pulir las superficies. Bueno, en este caso, lo que es lijar no es algo que acepte muy bien la poliamida. La poliamida es un plástico que tiene un coeficiente de abrasión bastante elevado, que es ofrece bastante resistencia a la abrasión. Entonces, bueno, con el acabado que ofrece, si tuvieses algún modelo terminado, no te haría falta pulir, ¿sabes? Es una superficie bastante suave, bastante lisa, no porosa, que te deja un acabado pues realmente casi siempre muy, muy bueno. Posibilidad de lubricar, sí, porque son piezas no están al 100%, pero son piezas que tienen una propiedad relativamente baja, relativamente baja. Son piezas porosas, está claro, no es la tecnología hace que sean piezas porosas, pero bueno, sí que es posible que tengo que ir trabajando con lubricantes. Solo se podrían utilizar otros materiales anteriormente mostrados. Sí, en este caso, a ver, hay un tema de compatibilidad de adhesión entre materiales, ¿vale? No es posible, por ejemplo, reforzar un PLA con fibra de carbono. ¿Por qué? Pues porque al final el PLA se estudia a una temperatura relativamente baja y poder calentar la fibra de carbono para que sea moldeable y que podamos hacer una deposición controlada, pues no es compatible. No podemos trabajar en un extrusor a 200 grados y en otro a 300. Pues en este caso tenemos que trabajar con plásticos que tengan un rango de temperaturas comprendido entre un baremo de más o menos 10 grados. Estamos viendo casi siempre a poliamidas cargadas, ¿vale? Tienen que ser plásticos que se destruyan a una temperatura elevada. O sea que sí, solo se pueden utilizar los plásticos anteriormente mostrados. Serían poliamidas cargadas, más todas las fibras, fibra de vidrio, fibra de carbono, Kevlar o fibra de vidrio a alta temperatura. Esos serían los plásticos. Vale, pues bueno, no sé si hay más preguntas, si no, lo que os digo, copiaros mi correo, ¿vale? Yo soy Pablo, copiaros mi correo, si queréis que os resuelva alguna duda más personal, pues me escribís y sin ningún problema lo vemos. Si alguien quiere analizar alguna aplicación más en concreto, alguna aplicación suya que la conozca y que lo que quiera hacer es simplemente pues, un estudio, tiempo-coste, o hacer una pieza de muestra para ver cómo se comportaría, probarla. Bueno, pues todo este tipo de servicios lo podemos ofrecer y podemos hacer que todo esto sea posible. ¿Vale? Vale, pues bueno, en principio si no hay más cuestiones, pues yo creo que finalizamos por aquí. La próxima semana, el miércoles también, vamos a hacer otro webinar de fabricación industrial en composites. Trataremos algunas cosas bueno, comunes a esta presentación, porque al final el composite y la tecnología CFF, eh, bueno, pues es algo que es común, yo creo, pero vamos a tratar un poco más lo que es la serie industrial. Quizá podamos entrar en más detalle a nivel de configuración y a nivel de software, pero bueno, en líneas generales hablaremos de composite industrial. ¿Vale? O sea que el próximo miércoles, si queréis de nuevo asistir
a un webinar que hable sobre el composite, pues nos podemos ver, ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo a todos, muchas gracias por haber asistido al webinar y espero que os haya sido de interés. Un saludo para todos. Ok, gracias.